Hemos iniciado entonces la grabación de la sesión de hoy y quisiera comentarles inicialmente, hacerle un comentario general, pues ya estuve revisando las propuestas de los proyectos que cada uno de los grupos pasó. Les he dado, digamos, pues obviamente les he dado una retroalimentación, pero como el sistema es así, pues hay que asignarle una nota a esa retroalimentación. Entonces ahí tienen, digamos, asignada una nota, que digamos la finalidad de esta primera entrega era conocer el proyecto que ustedes estaban planteando. Les he hecho a cada grupo una serie de recomendaciones generales, de observaciones, de sugerencias, y quiero que las lean, las revisen, y si tienen de pronto dudas adicionales o preguntas adicionales, pueden consultarme ya sea en los horarios de atención o solicitarme por correo una cita en otro horario con el grupo para de pronto explicarles algunas de las cosas que no hayan quedado claras en las recomendaciones que le he dado a cada uno de los proyectos. ¿Okay? Entonces, pues, revisen esas recomendaciones y en caso de que tengan alguna duda o alguna pregunta sobre alguna recomendación, pues, pues consulten a través de los horarios de atención o soliciten una cita conmigo para comentar, digamos, esos ajustes que les he pedido muy cordialmente, con el objetivo de que al final el proyecto sea provechoso, ¿no? El proyecto lo puedan aprovechar y puedan utilizar de la mejor manera las herramientas que estamos trabajando dentro de este curso. ¿Okay? Bien, entonces voy a compartirles acá pantalla. Por ahí. Avanzando entonces la clase de teoría de hoy. En este caso, seguimos en el módulo 2. Este ya es el último tema del módulo 2, que es el tema de ensambles. Aquí vamos a ver una pequeña presentación rápida. Google. Entonces este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, el tema de ensambles. El módulo de ensamble, digamos, es un módulo importante dentro de cualquier arquitectura CAD moderna. Podríamos decir que hoy en día ningún entorno CAD se puede concebir sin un adecuado entorno de ensamble, donde pues, casi siempre nosotros queremos trabajar en un proyecto así como este que estamos viendo aquí en la figura, donde hay centenares de piezas interactuando dentro del ambiente de ensamble. Esto trae de todas maneras sus retos de trabajo, porque los que ya de pronto han tenido experiencia con trabajar ya con un cierto número de piezas verán que se ralentiza un poquito el proceso de trabajo con el software CAD. Ahora imagínate si se tratara de un ensamble grande como el que se muestra en esta diapositiva. Entonces, lo que veremos hoy es un poquito, en esta parte de las diapositivas, es un poquito una explicación en términos generales de las experiencias que ya he tenido, digamos, trabajando en diferentes proyectos. Y de pronto algunos tips o algunas recomendaciones para hacer un mejor aprovechamiento de esta parte. Lógicamente, tenemos una ventaja en términos de las tecnologías van evolucionando y van mejorando. Entonces lo que hace una década de pronto costaba mucho trabajo hacer, pues ya hoy en día de pronto es un poquito más fácil desarrollar. Entonces, la mayoría de los ambientes CAD modernos están tratando de integrar, digamos, toda la información del producto dentro de su módulo de ensamble, no solamente la componente mecánica. Entonces es muy importante tenerlo presente. Soluciones como las que plantea Dassault System con su sistema 3D Experience, lo que plantea es llevar más allá de la parte mecánica, haciendo la parte mecánica una pequeña parte de todo el proceso, pero digamos, sí, recorriendo a todo lo largo de la empresa, sobre todo para empresas que están orientadas a productos, al desarrollo y producción, digamos, de productos, ¿no? Bien, entonces, realmente una de las cosas que uno suele, una de las principales, digamos, dificultades o una de las cosas que uno tiene que pensar cuando trabaja con ensambles es el tamaño del ensamble. En cierta manera, el tamaño, el número de piezas, el número de componentes
en cierta manera, en la medida que este va aumentando, tiende a generar, digamos, mayor carga de trabajo, mayor complicación en cuanto a resolver de pronto cualquier problema puntual que tenga el sistema. Entonces, hay ensambles pequeños, en este caso, a diferencia de estos ensambles grandes, bueno, estos son este es un poco más pequeño, pero estas son algunas cosas en las que hemos trabajado tanto de manera independiente como en términos de investigación y de consultoría. Entonces, por ejemplo, este es un ensamble mediano, podríamos llamar un ensamble mediano de 1296 componentes. Esto sería un ensamble pequeño, 2 componentes. Entonces, digamos, estamos aquí mirando los dos extremos. Y ambos, pues obviamente, ya yéndonos al ensamble grande de miles de componentes, al ensamble que solamente tiene 2 componentes, pues, cada uno tiene como que objetivos aparentemente diferentes, pero en el fondo, digamos, queremos representar un producto, que es lo importante. Al final, independiente de que el ensamble tenga una gran cantidad de componentes o tenga muy pocos componentes, al final el ensamble, el propósito del ensamble es la representación completa del producto, tener toda la información del producto, digamos, en un solo ambiente. Y como les decía, esto va más allá ya de los componentes mecánicos. Generalmente en los sistemas modernos ya se incluye mucha más información que solo la información mecánica. Ya han visto, por ejemplo, que hay unos módulos para trabajar la parte eléctrica, la parte de circuitos, la parte, por ejemplo, de cableado, sobre todo en muchos componentes mecánicos, ya se vuelve importante, y la parte de control electrónico de nuestra máquina, por ejemplo, del producto que estemos desarrollando, también se vuelve importante. Pero sí también se va a volver importante la parte del software, por ejemplo, el empaque del producto. O sea, toda esa información que tiene información geométrica y no geométrica se vuelve también parte importante del ensamble. Esto sería como algo intermedio. Fíjense entonces que tenemos ensamble para diferentes tipos de aplicaciones, tanto aplicaciones, por ejemplo, más técnicas a nivel de estructuras, como ya representación de productos de consumo masivo, como el caso de la batidora, o elementos de máquina, como el caso del motor que se ve ahí. Como les comentaba, vamos a mencionar algunos tips, algunas recomendaciones de trabajo, que no necesariamente son camisas de fuerza, pero son muy importantes a la hora de hacer un mejor desarrollo. Una primera sugerencia es tratar de utilizar como una especie de pieza madre, es decir, tratar de como tener como un componente que sería en nuestros casos para una máquina el más fácil de identificar es el chasis de la máquina o el elemento fijo de la máquina, que ese sea, digamos, como la referencia principal para la mayoría de los componentes que van colocados en ella. Entonces, por ejemplo, se prefiere, en la medida de lo posible, un puntero láser, utilizar entonces como una referencia común y referenciar directamente la mayoría de los componentes a esa referencia. ¿Esto por qué razón? Si por alguna razón uno de los componentes tiene que modificarse o alterarse, no se rompe la cadena de referencias, no se rompe la cadena de relaciones. Entonces, si lo hacemos en secuencia, es decir, formamos una especie de secuencia larga de componentes, por alguna razón este se llega a romper una relación de este componente o hay que reemplazarlo, y se rompe, digamos, la relación, todo esto de acá se nos viene abajo. Lógicamente no siempre se puede cumplir ese tip, en algunos casos porque físicamente pareciera se comporta así, entonces a veces uno intenta hacerlo de esa manera. Por ejemplo, cuando tienes aquí una placa, la placa aquí una base, aquí un agujero, y normalmente colocas un tornillo, pues uno tiende a seguir como esa secuencia de ensamble real de la máquina, y trata de aplicarla en la misma relación de ensamble que utiliza dentro del entorno. ¿Ok? Otra de las recomendaciones, muy importante, evitar relaciones circulares.
Y esa es una de las cosas que puede generarte este número de relaciones tan largas que al final se te olvide y vuelvas otra vez a relacionar entonces este primero con el último, con la base, y al final terminas teniendo una relación circular o un bucle. ¿Ok? Esto para el software, digamos, es difícil de manejar. Otra de las recomendaciones es evitar relaciones redundantes. Por ejemplo, si yo voy a posicionar una pieza, pues en este caso es suficiente con la cota de 60, la cota de 40, digamos, sería redundante. En muchos casos el software la detecta, digamos, o detecta estas inconsistencias, digamos, a tiempo y te la señala, pero a veces las relaciones que uno utiliza a veces son tan complejas que de pronto a priori, digamos, no se detecta esa, o no es tan directa, digamos, la identificación de la redundancia, porque a veces son relaciones que en conjunto, digamos, se comportan como una sola y al final terminas repitiendo, digamos, otra relación que ya colocaste. Entonces, esas no son tan fáciles de ver, pero es importante, digamos, tenerlas presentes a la hora de hacer los ensambles. Sobre todo cuando empiezan a salir los errores, es decir, cuando sobre relacionamos nuestro ensamble, ocurre algo parecido a lo que ocurre con el croquis, y es que el software empieza entonces a generar errores. Entonces, ¿qué se recomienda? Nunca deje esos errores ahí. Siempre que aparezca un error, trata de corregirlo inmediatamente. No lo dejes para después, no lo dejes para más tarde. Ah, no, que ya voy a cerrar, ya se me acabó el tiempo, voy a dejarlo para mañana. Porque esto a la larga te va a generar problemas. Es decir, un ensamble que abre con errores ya puede ser problemático a la hora de trabajarlo en otro de los ambientes o en otra de las herramientas que necesitemos utilizar para el software. Y puede que tú digas, no, pero ya yo sé que eso es un error, pero es un error que no es grave, eso no genera ningún problema, pero de todas maneras está el error ahí y va a ser problemático, digamos, de alguna manera. Por algo el software te lo va a estar advirtiendo, digamos, constantemente. Entonces hay que tratar de ser ágiles en ese aspecto. Si aparece un error, tratar enseguida de corregirlo. Generalmente es lo más fácil porque cuando el error aparece inmediatamente ya uno puede identificar cuál es la relación, digamos, redundante que se puede estar generando, ya sea la que acaba de poner uno, porque realmente siempre suele ocurrir que es la que acaba de uno de colocar, la que te genera el error, o otra de las que ya habías colocado y que se vuelve, digamos, inconsistente con la que acabas de colocar. Entonces tiene uno que decidirse cuál de las relaciones quita, ¿okay? O borra o suprime. ¿Okay? Esta es otra recomendación importante. En muchos aspectos, pues obviamente nosotros queremos definir el movimiento de la máquina. Si la máquina queremos hacer el ensamble y queremos usar el ensamble, por ejemplo, para hacer animación de movimiento. En este caso, la máquina como tal debe quedar con un número de grados de libertad, ¿no? Lo que se recomienda es que ese número de grados de libertad sea el número pequeño, es un número manejable, porque cuando ya la máquina tenga, digamos, el ensamble tiene demasiados grados de libertad, va a ser problemático porque cualquier pieza que tú muevas te va a mover el resto del ensamble. ¿Qué es lo recomendado? Que todos los elementos tengan algún tipo de relación o de restricción de movimiento, no dejarlos flotando. Y por lo general, digamos, el software tiene las herramientas para dejar, si no quieres colocar relaciones, por lo menos dejarlos fijos, anclados, digamos, para evitar esas posibilidades. Siempre que estés colocando componentes y estés colocando relaciones, pues un buen truco, digamos, es una vez que lo instalas o lo insertas y colocas la relación, pues trata de arrastrarlo para ver si se genera el movimiento que se esperaba generar en esa parte. Esa es una recomendación muy importante. Bueno, esta no la puse aquí, pero ya esto ya tiene que ver con la estructura. En muchos casos es recomendable para generar, digamos, un árbol ordenado y sobre todo cuando tienes ensambles grandes, trabajar con una estructura de ensambles y subensambles. Es decir, cuando ya tienes un sistema grande, generalmente no haces un solo ensamble base con todos los componentes insertados entre sí, sino que por lo general el sistema se va armando a partir de subensambles. Cada subensamble es como una especie de módulo general dentro de la máquina, el cual se puede trabajar individualmente y luego se trae al ensamble global, que es el que, digamos, va a contener todas las piezas, y eso te ayuda, digamos, a simplificar bastante
la estructura, digamos, del árbol de tu ensamble global. Entonces, esa es la recomendación. En lo posible, tratar de hacer un buen uso de los subensambles como una manera de ordenar tu ensamble de manera adecuada. Aquí en esta diapositiva pues hablo de uno de los problemas más comunes, sobre todo cuando trabajamos en el entorno de escritorio, cuando no tenemos un sistema PDM, un sistema gestor de archivos, es el tema de los nombres de archivos y las versiones de archivos. Sobre todo cuando se está trabajando en un proyecto de diseño donde se va editando, digamos, se va modificando cada una de las piezas, y si esas piezas hacen parte de un ensamble completo, generalmente pues podemos tener problemas con el tema de las versiones, ¿no? El típico problema cuando tenemos un trabajo y tenemos varias versiones del trabajo, pero simplemente las nombramos a como nos vaya saliendo de la cabeza en ese momento, ¿no? Entonces, si yo les preguntara aquí, sin ver las fechas del documento, ¿cuál es el documento final? Y aparece ahí. El de tesis último final, ok. ¿Estás seguro? Y si están ordenados es por orden alfabético y no por orden de fecha. Ah, mierda. O sea, ese es el ejemplo que uno suele tomar para decir, probablemente este no es el mejor esquema de nombrar archivos. Sin embargo, y ahí tengo que reconocerlo, todos, incluyéndome a mí, lo hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Todos nos ha pasado, pues obviamente de pronto no con la misma cantidad de archivos finales, pero es posible sí que tengamos el trabajo final, pues miércoles, pero le faltó cambiarle una cosita, trabajo final, este sí. No, pero le faltó otra cosa, trabajo final, este sí, ok, definitivo. Y así le van poniendo cosas y cosas y cosas hasta que al final, de pronto, si se lo pasas a un tercero, y el tercero abre la carpeta y dice, bueno, de la carpeta que yo te mandé, ¿cuál es el archivo final? ¿Cuál es el archivo final? Imagínate que eso pase en un proyecto donde ya no es un solo archivo, sino que son cientos de archivos dentro de un ensamble. A veces me pasa, por ejemplo, que ustedes, bueno, no exactamente ustedes, tenemos los estudiantes, cuando me mandan los proyectos, me mandan la carpeta con las piezas y con los ensambles y me mandan varios ensambles. Entonces aparece ensamble global, ensamble final, este sí, ensamble completo final. Entonces al final uno no sabe cuál es el bendito ensamble, el ensamble completo final, o sea, cuál es el documento realmente, el archivo que uno tiene que abrir para ver el proyecto. A veces empieza uno a probar, abre uno y este resulta que no es, cuando abrir otro para ver, imagínense esto en un proyecto en el que uno esté trabajando y por error, digamos, mandemos el archivo que no es o una versión anterior de las piezas. Se vuelve un verdadero dolor de cabeza realmente. Ahora eso multiplicado por un proyecto grande, 1000 piezas o pónganle 2000 piezas, donde cada pieza tiene una versión de archivo, una edición, un proceso de edición, digamos. Y no solo esto, sino piensen que no están trabajando ustedes solos en ese proyecto, sino que realmente está trabajando un equipo de ingenieros, y generalmente varios de ellos tienen acceso a los mismos archivos. Imagínense una especie de carpeta compartida de Drive, donde cada uno puede acceder al documento, editarlo y cerrarlo, y resulta que alguien entró, modificó algo, pero no le avisó a los demás, le cambió el nombre del archivo y dejó a todo el mundo perdido. Porque de pronto le empezó a trabajar con una nueva versión, pero resulta que los demás del equipo siguen trabajando con la versión vieja de la pieza. Y el ensamble, digamos, hace referencia a la versión vieja de la pieza, mientras la otra persona está trabajando con una versión nueva de la pieza. ¿Ok? Todas estas situaciones que se presentan nuevamente en el entorno de escritorio, generalmente el objetivo, digamos, de un sistema PDM es tratar de organizar un poquito ese desorden, y darle, por ejemplo, a los diferentes personas que trabajan dentro del proyecto diferentes niveles de acceso, diferentes privilegios para acceder a los archivos, y que haya digamos, una huella, digamos, el que cuando ya alguien entra, modifica, todos esos cambios queden registrados. Y ese entorno precisamente es el que
les he permitido a ustedes que este semestre vayan probándolo, vayan ensayándolo, que es el entorno 3D Experience, que tiene otras herramientas, pero realmente para mí, digamos, para ustedes, considerándolo, digamos, dentro del proyecto, la más importante que pueden aprovechar dentro de ese entorno en la nube es precisamente la herramienta de gestión de archivos para sus proyectos, porque eso le va a permitir, digamos, resolver un poquito ese tema e ir aprendiendo cómo se puede hacer eso de manera, digamos, al interior de una empresa. ¿Okay? Mientras tanto, si uno no tiene la posibilidad de acceder a un PDM y de pronto trabaja un proyecto pequeño solo con 3 compañeros, no tienes el PDM, pues tampoco te vas a morir en el intento, pues la recomendación siempre es manejar una estructura, digamos, de archivos o un sistema de codificación de archivos que te permita fácilmente hacer esa identificación. Es decir, hacer el proceso, digamos, que hace PDM, pero hacerlo manualmente tampoco es imposible, tiene su trabajo, pero se puede hacer, sobre todo en aquellos entornos, digamos, trabajas en tu escritorio y simplemente quieres trabajar con un grupo pequeño de compañeros y no tienes el acceso a un PDM. Entonces hay varios esquemas y realmente si uno consulta en la literatura y si consulta en la bibliografía, pues vas a encontrar diferentes esquemas de trabajo de cómo generar los nombres de archivos. Pero al final, la recomendación que yo siempre doy es, pues, trabajen con un esquema sencillo y con un esquema que todos los miembros del grupo entiendan. Después que sea sencillo y todo el mundo lo entienda, funciona. Si ya uno se va con esquemas demasiado complicados, demasiado laboriosos, que necesitas un manual para interpretarlo, pues realmente no se vuelve práctico. Entonces, esa es la recomendación en cuanto al nombre del archivo. Definir un esquema simple que permite identificar rápidamente el componente y, más importante, evite la duplicidad. Es decir, que haya 2 componentes con el mismo nombre de archivo. Esto es algo que puede pasar muy comúnmente en una máquina. Por ejemplo, tenemos una pieza que se llama eje, pero de pronto, ¿cuántos ejes puede tener la máquina? Puede tener, como puede tener 1, puede tener 10 o puede tener 20 ejes. Entonces, digamos, el simple nombre genérico de la pieza no es suficiente para hacer la identificación. Entonces, digamos, ya tiene que tener algo que identifique el tipo de pieza, digamos, en el nombre del archivo, pero además algo que la vuelva única, ¿ok? Y que de alguna manera se pueda identificar la versión de esa pieza. Eso es otra parte importante. Hay esquemas que, por ejemplo, utilizan lo que se llama un código numérico estructurado. Es decir, el archivo de la pieza es un número, pero no es un número aleatorio, sino que es un número que tiene una serie de campos y cada campo, digamos, tiene una cierta interpretación. Por decirlo de cierta manera, por ejemplo, en este ejemplo que estoy tomando, tienes un primer grupo de códigos, en este caso 120, que por ejemplo para una empresa puede ser el número del proyecto, el código del proyecto en que se está trabajando. Entonces, digamos, todos los archivos que tengan 120 ya sabe qué es el proyecto, digamos, 120 que se está trabajando. Por ejemplo, este código numérico que podría ser aleatorio o un generador, digamos, secuencialmente va generándose un número según el archivo que se va generando. Esto va identificando ya de manera puntual la pieza y digamos que estos últimos 2 te están dando el número de versión. Entonces, por ejemplo, tienes una pieza que se trabaja en este proyecto, este es el número de la pieza y esta es la versión del archivo. En este caso, esta sería la versión 2 del archivo. Lógicamente, para la persona pueda entender este número de piezas, este número de archivo, pues tiene que estar inmerso, digamos, en la organización, ¿no? Y debe haber, digamos, un documento maestro que te vaya explicando, digamos, qué es cada código, ¿no? Para poder entenderlo. Hay códigos que son incrementales, como les mencionaba, o son aleatorios. En este caso, a veces se hace uso de un software adicional, que es una especie de base de datos. Muchas veces el PDM te hace eso, que va generando los códigos de manera secuencial o de manera aleatoria y evitando que se repitan. De esa manera, cada pieza tiene un código numérico diferente. Lo malo de estos códigos numéricos es que obviamente el que los lee así a priori no tiene ni idea de qué es esa pieza. O sea, un código largo, un número, pues que no le dan ese número, pues realmente no es leíble, no es leíble por un ser humano. Pues si tú quieres combinar eso con un poquito más de legibilidad, es decir, que uno vea el archivo y por lo menos tenga idea de qué es la pieza,
sin tener que abrirla. También se puede utilizar, por ejemplo, convención de abreviaturas para la mayoría de los componentes mecánicos que uno conoce. Por ejemplo, placa, puede llamarla PLT, rodamiento, pues en inglés, BRN, carcasa, CRS. Por ejemplo, si es un perno cabeza hexagonal, pones HXC. Es decir, puedes crear tus propias abreviativos, digamos, de piezas, y con eso es más fácil de identificar, porque si el archivo tiene, digamos, ese prefijo, por ejemplo, eje, me pone eje, ya con un código, pues ya por lo menos sabes que eso es un eje, ¿ok? Y el resto del código lo que te va es darle unicidad a ese archivo. En ese caso, por ejemplo, se puede usar nombres descriptivos a manera de facilitar la búsqueda manual del archivo. Por ejemplo, si tienes un montón de archivos, pues utiliza un nombre corto para identificarlo rápidamente. Por ejemplo, como les decía, una placa superior, central, por ejemplo. Entonces ahí ya tienes identificación. Y ya esta parte numérica es la que va a identificar, digamos, ya la pieza de manera individual. Pero esto te permite, digamos, una combinación de las dos cosas. Tienes la posibilidad de trabajar con todos los códigos numéricos y poder leer el archivo, digamos, que una persona lo lea y por lo menos tenga idea de a qué corresponde esa pieza. Entonces, ¿cuál es la recomendación para ustedes? Para ustedes que están empezando el proyecto que están planteando dentro de esta asignatura. Explorar la herramienta de gestión de archivos o la herramienta PDM que maneja 3D Experience. Él maneja varias herramientas para poder hacer la gestión de archivos, pero una de las más básicas es el 3D Drive. Ellos manejan una especie de drive muy parecido a cualquiera de los servicios que ustedes pueden tener acceso, como el Google Drive o como el Drive de Microsoft o como Dropbox o como cualquier otro de los servicios en la nube, pero tiene una ventaja y es que está orientado hacia precisamente el manejo de CAD. Entonces, esa es una ventaja, digamos, utilizar ese Drive, digamos, en la nube que maneja 3D Experience, porque lo puedes combinar con tu SolidWorks y trabajar, digamos, esa parte de gestión de archivos. Entonces, les recomiendo revisar esa información del manejo del Drive. Dentro de la plataforma hay algunos videos que describen, digamos, cómo es el proceso. Es bastante intuitivo. Y cómo le asignan, digamos, acceso a los archivos a sus colaboradores, que en este caso serían sus compañeros o sus compañeros del equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Voy a salir aquí un momentico. Y un segundo, voy a hacer esto. Hoy vamos a trabajar entonces un poquito teórico-práctico. Entonces, aquí voy a arrancar mi SolidWorks y por acá de las piezas. Los coloco también en contenido. Estoy compartiendo acá. Compartiendo aquí mi lista del catálogo web. Y vamos a entrar aquí a esta. Estamos en el módulo 2 de CAD. Entonces aquí tengo un archivito que se llama ensamble piezas, versión 2. Voy a guardarlo aquí. Voy a buscar, vamos a abrirlo para ver. Es un 7-zip comprimido. Lo voy a comprimir, entonces comprimir aquí en esa carpeta. Entonces, si lo vemos, lo que contiene ese archivo comprimido es un conjunto de piezas de SolidWorks. Esto está en versión previa de SolidWorks, así que cuando ustedes la abran, les va a aparecer un mensaje. Si están trabajando con la versión actual, la 2021, pues les va a aparecer, digamos,
una alerta, ¿no? De que cuando la graben se va a grabar la versión actual. Pues no se preocupen porque la idea es que vamos a usarlo para ir generando nuestro ensamble, ¿ok? Entonces, el ensamble que vamos a generar es una especie de prensa manual, una prensa manual. Entonces yo voy aquí a abrir. Estamos abriendo un archivo nuevo de ensamble. ¿Okay? Y voy a ir a buscar, en este caso, mi carpetica donde voy a trabajar los diferentes elementos de ese ensamble. Entonces, el primer componente que voy a traer a ese ensamble, que es recién abierto, es este componente que se llama Joe. Bueno, y los que ya se han familiarizado con el ensamble saben que uno puede, digamos, rotarlo previo a dejarlo insertado en la posición. Por ejemplo, que cuando lo toco aquí, él lo va a ubicar en el origen del sistema de coordenadas, pero lo puedo rotar. En este caso lo voy aquí a rotar respecto al eje X un poquito, para que quede, digamos, orientado de mejor manera. Entonces voy a ubicarlo aquí, en esta posición, que quede. En este caso, como suele ocurrir en el comportamiento del módulo de ensambles, el primer componente que yo inserto, él lo toma como el componente base, el componente fijo, el chasis, y no lo puedo mover. Si yo trato de arrastrarlo, haciendo clic y moviendo, me sale este mensaje. El componente seleccionado está fijo, no puede ser movido, pero eso es algo que se puede revertir. Entonces, si accidentalmente traíste el componente que no era y resulta que ese no era la base, de todas maneras, se puede quitar eso. Simplemente uno le da aquí clic derecho, el componente, y escoge la opción flotar. Al flotar, le quita, digamos, esa restricción de componente fijo. También lo vamos a ver en el árbol porque aparece una F. Lo que quiere decir que ese componente ha sido fijado, tiene 0 grados de libertad. ¿Okay? Entonces, este es el primer componente que voy a traer a este ensamble. Vamos a traer unos componentes adicionales a ese ensamble. Entonces, lo podemos hacer por varios caminos. Uno de los caminos es ir a la opción insertar componente existente o parte existente. La otra opción es ir aquí a la carpeta, explorador de archivos. Voy a abrirle aquí un poquito. Y uno, por ejemplo, se puede ir a buscar el archivo, en este caso, buscarlo aquí en este equipo. Vamos a buscarlo por... Desde que en este caso el camino resultó más largo porque no estaba la carpeta, digamos, activa, pero cuando uno la tiene activa, digamos, es mucho más fácil el proceso porque simplemente ya consiste solamente en arrastrar, digamos, los componentes que quieres insertar dentro de tu ensamble. Si los tienes todos en una sola carpeta, pues el proceso es más rápido hacerlo de este lado que irse a la opción insertar, pieza existente. ¿Okay? Esos son, digamos, creo que los dos caminos. Hay un tercer camino por ahí, pero realmente creo que este es como el más práctico. Entonces simplemente vamos a buscar este, voy a esperar que aparezca y esta es otra ventaja que por lo menos podemos previsualizar el componente antes de insertarle, así sabemos cuál es. Y en este caso voy a insertar esta placa, que aparece aquí, y la inserto. Insertar la placa. Fíjense que en este caso pues, se puede mover libremente, ¿verdad? Se puede mover libremente. Y generalmente una de las cosas que queremos hacer siempre en estos elementos es insertarla, ¿no? Colocar las relaciones de posición que ubiquen este elemento en el espacio con relación a nuestra base, a nuestra pieza inicial,
y la mantenga en esa posición o mantenga alguna relación de movimiento entre ellas. A veces para ayudarnos a hacer ese proceso más fácil, las relaciones de posición, pues a veces nos toca mover las piezas dentro del espacio. Una de las herramientas que más me gustan para ese trabajo es esta opción. Hacemos clic derecho y escogemos la opción de mover con el sistema de referencia, con la triada. Cuando hacemos eso sale este simbolito que te permite, por ejemplo, con las flechas yo puedo desplazar. En este caso aquí haría, digamos, traslación. Y con los círculos puedo rotar la pieza, tanto en el plano, en este caso puedo rotar en dos planos. Bueno, en tres planos porque está este círculo de acá. En este caso puedo rotar en el plano XY, puedo rotar en el plano YZ o puedo rotar en el plano XZ. Y tengo, digamos, una herramienta, digamos, de ángulo para medir el ángulo de rotación. Entonces, digamos, esto me ayuda a ubicar más fácilmente un componente en el espacio. Me ayuda a ubicar un componente en el espacio para facilitar el proceso de inserción. Dirán, bueno, a veces no es necesario. En este caso aquí lo voy a rotar para que quede un poquito más paralelo a este. Fíjense que lo voy a mover libremente para que no quede exactamente en posición paralela, pero que quede, digamos, mejor orientado, ¿no? En este caso lo voy a poner para este lado, que es para donde deben quedar los agujeros. Bien. Ahora sí, vamos a colocar o vamos a insertar relaciones de posición, las cuales las podemos encontrar aquí o la podemos colocar aquí. Por este camino, por el menú o por los botones directamente, pues ahí vamos a insertar relaciones de posición. Entonces, en este caso, tenemos varios tipos de relaciones de posición. Digamos, las estándar son como las básicas que para la mayoría de los sistemas nos van a servir. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar una relación de coincidencia con agujero. Ya esto me hace coincidir la pieza. Fíjense que en este caso la pieza todavía puede penetrar la otra y puedo todavía girar. Es decir, todavía tengo 2 grados de libertad. Entonces aquí voy a colocar otra relación que sería esta cara con esta cara. En este caso, cuando él automáticamente trata de detectarte la mejor relación de posición entre las geometrías que tú seleccionaste. Y aquí en este caso, creo que no hay problema con esto. Voy a girar esto. Voy a salirme de esto. Ah, no, ya quedó. Ya quedó insertado. Fíjate que ya no puedo hacer que la pieza entre. Y aquí me van quedando mi listado de relaciones. Me queda un listado global de relaciones para todo el ensamble, pero cada pieza tiene su propio carpetica donde se muestran las relaciones. ¿Okay? Porque en este caso, cuando yo voy a placa, él me muestra las relaciones que tienen que ver con esa pieza. Esto facilita, digamos, identificar dónde puede haber un posible problema, un posible error, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que esto todavía queda con la posibilidad de girar, ¿no? La pregunta es, ¿cómo limito la posibilidad de giro de esta pieza? ¿Con qué relación sería la más conveniente? ¿Qué relación sería la más conveniente para limitar la rotación de esa pieza? Para que quede fija. De pronto los agujeros hacerlos concéntricos, ¿no? Hacer el otro agujero concéntrico. Bueno, esa es la que uno normalmente por defecto tomaría, ¿verdad? El problema del concéntrico es que, bueno, en este caso no tendríamos ese problema porque ya esto lo podríamos considerar pieza final, ¿verdad? Es decir, no esperamos hacerle modificaciones ni a esta, pero si en algún momento llegásemos a hacer alguna modificación en una de las dos piezas, cambiando en la distancia entre los agujeros, ¿qué crees que puede pasar?
Va a tirar error. va a generarme un error. Entonces, digamos, va a depender mucho del estado de madurez del diseño que tengamos, pero si queremos anticiparnos a eso, de alguna manera tenemos que evitar que en caso de que se cambie la distancia de los agujeros, se genere ese problema. También se generaría un problema si realmente los dos agujeros no están exactamente a la distancia correspondiente. Es decir, si ponte tú que los agujeros del jaw estén 2 milímetros separados, digamos la separación sea 2 milímetros mayor que los agujeros de la placa, ya me generaría un error, ¿verdad? Porque no me va a hacer la alineación, no me la va a hacer correcta. Pero ya sería un error de alguno de los dos componentes, ¿no? Entonces el cuidado que hay que tener cuando uno ya va a hacer modificaciones en las piezas y esas piezas hacen parte de un ensamble, tengo que tener presente cualquier modificación, sobre todo en temas de agujeros o elementos que van a sujetar físicamente la pieza, me pueden generar más adelante problemas en el ensamble. Cosas que son críticas, por ejemplo, quitar una cara, quitar geometría de una pieza, porque esa geometría de pronto puede ser utilizada como referencia dentro de otro ensamble. Entonces, casi siempre yo la recomendación que hago es no borrar cosas, sino ocultarlas. Por ejemplo, si la vista está demasiado confusa con la cantidad de elementos que tiene nuestra pieza, lo mejor es no eliminarlos, sino ocultarlos. Bien, entonces ahora ya que tenemos ese, vamos a colocar unos tornillos. Realmente la función de esos tornillos más que todo es cosmética, porque ya la placa la fijamos con relaciones. Vamos a ver aquí, creo que son estos. Sí. Aquí tenemos un tornillito de estos aquí. Y vamos a copiarlos. Para copiar un elemento, lo más sencillo, simplemente presiono control y hago una copia del componente. Presiono control y lo hago como si fuera a arrastrar y sale una copia del componente. ¿Vale? Selecciono aquí, le doy aquí mover con mi triada y lo giro para que quede en una mejor ubicación. Esto es innecesario realmente, pues, con la misma relación de posición yo lo puedo definir la ubicación, pero la cogí del lado que no era. Pero digamos nos ayuda un poquito a la inserción de los componentes. ¿Okay? Entonces en este caso vamos a insertar los tornillos. Cuando son tornillos en este caso de Toolbox, él automáticamente los detecta, pero en este caso como son piezas, son sólidas, él no detecta, digamos, la relación. Fíjense que en este caso no me la detecta, pero porque no son de Toolbox. Entonces aquí tengo que hacer una relación, en este caso de concéntrica, vamos a hacerla con una placa. Y en este caso vamos a hacer una relación de cara. Bueno, a veces si no quieres estar girando esta pieza constantemente, podemos hacer uso de esta opción. Entonces, clic derecho, seleccionar otra. Esta es otra de las opciones más usuales en estos casos. Y vemos ahí quedó el tornillo insertado a ras. Pero puede girar, ¿no? Ya le quedó un grado de libertad. Si quisiéramos que ya no me quedara ese grado de libertad, pues una opción sería usar, por ejemplo, esta cara y volverla paralela a esa cara. Ya con eso el tornillo queda fijo. Veamos, en el árbol, fíjense que este primer tornillo ya quedó sin el signo menos. El signo menos me indica que el componente todavía tiene grados de libertad. En cambio, cuando ya este está sin el signo menos, me indica que el componente ya no tiene grados de libertad, o sea que ya esta parte no se mueve. Lo que no te dice ese indicador es cuántos grados de libertad tiene. Eso es lo que no te dice. Vamos a insertar esta acá, entonces. Relación concéntrica. Eso me lo alinea. Y una relación de cara plana. Voy a seleccionar otra. Y selecciona y ya. Y luego en caras paralelas, esta con
Bien, entonces, este va a ser nuestro primer subensamble. Voy a llamar a ese subensamble. Vamos a darle aquí guardar. Sub 1. Ese es un subensamble, ya lo armamos. Voy a abrir un segundo ensamble, un archivo de ensamble. Este solía a veces tener problemas para crear archivos. Bien, entonces ahora sí, si me dejan. Vamos a trabajarlo. Ensamble, entonces ahora voy a hacer el ensamble 2. Voy a bajar este elemento que es la base. Voy a hacer algo parecido a lo que hice ahorita, que es girarlo respecto a X para que quede vertical. Ahí está. Y lo voy a insertar en el origen. Insertado. Esta va a ser nuestra pieza. Control 7, para que quede en isométrica. Y vamos a buscar, vamos a ver que no se me haya perdido la carpeta. Así se va a perder. Busquémosla por aquí. Ahí está. Entonces vamos a ver. Ya aquí, fíjense que ya aparecía aquí el sub 1. Y este es base. Vamos a bajar otro plate, otra plaquita. Y vamos a traer otro par de tornillos. Entonces voy a bajar uno solo y voy a copiar con control. Voy a sacar una copia de ese tornillo. ¿Okay? Entonces vamos a insertar la placa. Voy a girarla primero para que quede, digamos, en mejor ubicación. Vamos a insertar relaciones de coincidente, ¿okay? Céntrica, y de coincidente con este plano. Seleccionar otra y buscamos este plano. Obviamente todavía se puede girar. Lo que pasa aquí, se puede girar todavía. Entonces, rematamos con otra concéntrica acá. ¿Listo? Ahora vamos a insertar los tornillos. En este caso, insertamos el tornillo. Seleccionamos otra. Y vamos con la cara de atrás. Y seleccionamos aquí paralelo. Y ya quedó el tornillo definido. ¿Okay? Falta el otro tornillo. En este caso, inserto acá.
concéntrica. Y luego inserto otra relación de coincidente con estas dos caras. Ups, me equivoqué. Ahora sí. Finalmente, dos caras paralelas para que quede ya completamente. Entonces, aquí quedó todo fijo en este ensamble. Fíjense que me han venido quedando como unos sistemitas de coordenadas ahí, ¿verdad? Estos se pueden quitar aquí, no hay que borrarlos, simplemente van desapareciendo. Ya con eso, digamos, la visualización, creo que la base, aquí está, queda un poquito menos cargado, digamos, de ese montón de flechitas azules, ¿no? Ya me quedó más limpio. Entonces voy a guardarlo. Vamos a llamarlo sub 2. Listo. Entonces aquí ya tenemos revisar esta instalación, porque está dando problemas para instalar un archivo nuevo. Y vamos a hacer nuestro penúltimo nuestro último subensamble y penúltimo ensamble. Acá. Cargas. Ensamble. Y entonces, para este ensamble vamos a traer esta pieza, que va ahí tal cual. Esta pieza. Y este par de tornillos. Bueno, hay un solo tornillo, pero ya sabemos que podemos copiarlo, presionamos control, arrastramos y ya tenemos el otro tornillo. Entonces, esta va a ser nuestra pieza fija, sí, esta va a ser nuestra referencia. Esta la voy a girar, para que quede, digamos, mejor orientada. Y vamos a colocar relaciones. A este lado.
relacionamos esto con esta, se puede girar todavía, así que vamos a colocarle una relación de coincidencia con plano. Y todavía se puede girar, me queda este giro. Y en este caso, para que quede ya completamente alineada, hacemos coincidente los dos cilindros. Vamos a insertar los tornillitos. En este caso, darlos inicialmente. Y luego sí vamos a colocar las relaciones concéntricas. Eso vamos a hacer la cara. Vamos a hacer la plana aquí. Y vamos a hacer esta cara plana paralela a esta cara. Ya quedó fijo. Lo parecido con esta. Y esta cara paralela. Vamos a quitar esos signos de coordenadas que me están saliendo ahí. Control 7 y ya tenemos nuestro último subensamble. Este vamos a llamarlo sub 3. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Siguiendo el ritmo? Bien, vamos a hacer un último subensamble. Este lo voy a hacer como subensamble. Bueno, vamos a dejarlo mejor así como está y ya vamos al último subensamble. Generar. Bien, entonces ya tenemos nuestros 3 subensambles. Vamos a crear un último ensamble final. Este es el global. Este es el problemilla que tengo. Voy a revisar esta instalación para resolver. Bien, entonces vamos aquí en nuestro directorio.
Bien, entonces en este ensamble, que va a ser nuestro ensamble global, vamos a traer los 3 subensambles anteriores. Los 3. En este caso, sub 2 va a ser nuestra base. Este va a ser nuestra base. Sub 1 y sub 3. ¿Okay? Bien, entonces la idea aquí es que en este caso, este señor debe estar sobre esta superficie y debe correr hacia adelante y hacia atrás. En este caso lo vamos a establecer usando primero una relación de coincidente para que nos quede en la base. Okay. Pero fíjense que este señor puede moverse todavía, ¿no? Podríamos decir, bueno, podemos establecer una relación de coincidente también con este lado, porque casualmente, digamos, las dos deben medir lo mismo, pero si por alguna razón no llegasen a medir lo mismo, pues podríamos tener de pronto problemas, ¿no? Pero supongamos que miden lo mismo y le vamos a colocar su relación de coincidente. En este caso, ya aquí quedó. Se puede cerrar si hablo. Fíjate que no tenemos límites todavía en el desplazamiento, eso se pueden colocar como relaciones avanzadas, pero vamos a por lo pronto dejarlas así sencillas. Y viene esta pieza. Este ensamble, voy a girarlo para que nos quede, digamos, para acá. Este ensamble tiene que quedar acá adentro y tiene que quedar alineado con la parte de abajo. Inicialmente le voy a colocar esta relación para que quede, digamos, ya la parte de abajo queda alineada. Vamos a moverlo ahí. Pero tiene que quedar, digamos, centrado. Y el problema de colocarlo centrado es que no lo puedo colocar con relaciones de posición porque o se toca con coincidente, porque se tocan esta pared o se tocan con esta pared, pero no quiero que quede, o sea, no va a quedar, digamos, en contacto generalmente con esas dos paredes. Entonces, para hacerlo, vamos a hacer uso de una relación, ya una relación avanzada, que se llama la relación ancho. ¿Sí? Y lo que me hace es colocarme, digamos, centrarme un componente usando dos relaciones, dos juegos de relaciones de caras paralelas. Entonces, por ejemplo, estas primero serían mis dos juegos de caras, esta y esta. Y también le voy a indicar que esas van a relacionarse con esta y esta. ¿Okay? Y eso ya me ayuda a que me quede, digamos, perfectamente centradito, independiente de que las paredes se toquen o no se toquen. Esa es la función de la relación ancho en este caso. Centrar, digamos, el componente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta ahí? Sí, todavía tiene grados de libertad, porque, por ejemplo, este todavía se puede desplazar. Ahí sí, aquí tengo un grado de libertad y este tiene todavía otro grado de libertad. Es decir, todavía el sistema queda con 2 grados de libertad. De hecho, lo puedes ver aquí en el árbol. Fíjate en el árbol. En el árbol tenemos los 3 subensambles y los 2 subensambles quedan con menos y menos. El único que está fijo ahora mismo es el subensamble 2, que es el único que está fijo. Los otros 2 sí tienen grado de libertad como subensamble. ¿Okay? Pero todavía se pueden mover.
Pero parte del propósito de este es que se pueda mover un poquito. Bueno, aquí voy a colocar una relación para dejar este fijo. Que después uno lo que puede hacer es quitar esa relación. Es colocar una distancia. Vamos a colocarle aquí a ver si me pilla el punto medio. Está pillando el punto medio. Vamos a pillar un punto. Aquí voy a pillar un punto y voy a pillar un punto acá. Y en este caso voy a escoger una relación de distancia. Aquí creo que ya me está dando. Vamos a poner una relación de distancia de 25. Esto fue necesario decir, ya coger distancias entre puntos porque no tengo caras planas en estos elementos. Entonces, digamos, como no hay caras planas, no es tan fácil establecer relación de distancia. Ya este caso, este quedó fijo. Y este todavía se puede mover. Lo voy a fijar temporalmente para facilitar el ensamble de la parte que hace falta. Y eso lo voy a hacer con una relación temporal de distancia. Para que no se vuelva, digamos, un despelote. Vamos a ponerla de 30. Al momento de insertar los componentes que hacen falta. Me hacen falta 3 componentes. Vamos a insertarlos ahora. Y esos van, digamos, esos no van en su ensamble. Se podrían colocar en un subensamble, pero vamos a hacerlo primero, digamos, como piezas independientes. Entonces, voy a traer a este. Sistemas de protocolo, bien, entonces este elemento, vamos a colocar este elemento también. ¿No? Y ¿cómo se llama? Shu, este es. Shu. Entonces, este señor, vamos a girarlo para que quede en la posición correcta. Y a este también lo vamos a girar. Y entonces, como este amiguito se va a mover un poco, voy a fijarlo temporalmente. Para que no tenga problema. Voy a fijarlo aquí. Para que no se vaya a mover en el momento que yo vaya a insertar el componente. Es muy importante para facilitarnos, digamos, el proceso. ¿Qué vamos a insertar? Voy a insertar una relación que me permita simular como el comportamiento de una rosca, como si fuera un tornillo, digamos, aquí tuviera esto roscado y este fuera un tornillo, una rosca interna, una rosca externa, de la manera que al girar este elemento, el avance no solamente pueda girar, sino que puede avanzar. Entonces, ese es un tipo de relación mecánica, es una relación mecánica. En las relaciones mecánicas podemos simular, por ejemplo, engranajes, rack and pinion, y tornillos principalmente. Pues también podemos simular levas. En este caso voy a colocar aquí la relación de tornillo. Aquí tenemos que colocar las selecciones, que es muy parecido a, en este caso, colocamos.
Y aquí colocamos, por ejemplo, el avance del tornillo. Aquí nos dice, por ejemplo, las revoluciones por milímetro o la distancia por revolución. Entonces, generalmente lo más común es el, digamos, el paso, es decir, la distancia por revolución que uno le coloca. En este caso, para que el tornillo pueda avanzar, entonces en este caso me toca. Aquí puedo, digamos, colocar el tornillo si es tornillo derecho o tornillo izquierdo. En este caso, rosca externa o rosca interna. Vamos a dejarlo así como rosca externa. No sé si lo alcanzan a ver ustedes ahí. Vamos a ver. Aquí no se alcanza a ver porque no se ve el cuadro que esté rotando. Voy a hacer esto un momentico. Sé cómo gira la pieza, ¿no? Girada. Está ahí. Ya está. Y ahora entonces vamos a insertar esta pieza. Voy a insertarla aquí. Es la parte importante. Vamos a colocarle aquí una relación concéntrica. Y luego vamos a insertar una relación de ancho. Esta parte me quede centrada. ¿Sí? Me tocaría girarlo mucho para que se pueda mover, así que lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a mover esto un poquito hacia adentro. Un poquito más despacio. Fíjense cómo vamos a hacer el giro de esto. Girarlo. Gira mucho, ¿no? Vamos a desactivar esta un poquito para poder mover esto que quede, digamos, insertada acá. Ahora lo tenemos otra vez. Un poquito más adentro. Vamos a salvar un poquito esta distancia. 5, 5. Eso es. Y ahora vamos a colocar el zapato aquí. Y aquí, para que esta funcione, es importante que estas caras sean esféricas. Esta es una cara esférica y esta cara es esférica. Entonces él automáticamente va a detectar concentricidad entre caras esféricas. O sea, ya me va a colocar las caras esféricas. ¿Sí? Y se queda así ya al moverla, girarla, él va a girarla y se acomoda. Se gira y se acomoda. ¿Qué es eso, profe? Esta relación que vemos aquí se llama una relación de tornillo. No, el ensamble general, ¿qué es? El ensamble general, esto es una prensa manual. En este caso, lo que aprieta aquí esto es como un mango,
un mango esmerilado, aquí tú lo vas girando, él te aprieta esto, y sujetas algo y lo vas apretando, digamos, con el mango. Entonces, el sistema como tal, si se dan cuenta, bueno, queda con un grado de libertad que es todavía el grado de giro del tornillo, ¿no? Que es el que permite hacer el ajuste. Fíjense que esto inicialmente yo los he colocado como dos elementos sueltos, pero adicionalmente, por ejemplo, si en un ensamble uno quiere simplificar el ensamble, uno puede seleccionar algunos elementos y convertirlos directamente en un subensamble desde el ensamble. Es decir, no tienes que trabajar como hicimos aquí, que es crear los subensambles primero y luego insertarlos, sino que más adelante uno puede seleccionar algunos elementos y volverlos un subensamble. Que, por ejemplo, estos dos yo puedo decir, bueno, estos dos los voy a trabajar como un subensamble. Entonces, vamos aquí al menú, clic derecho, y le damos la opción formar un nuevo subensamble. Aquí me va a generar, digamos, este nombre de subensamble, yo lo puedo editar. Voy a llamarlo sub 4. Y ese ensamble, digamos, provisionalmente queda dentro del ensamble original, ¿no? Pero cuando yo vaya a guardar el archivo, él me da la opción de guardarlo como un archivo separado, ¿ok? El detalle es que cuando yo creo un subensamble, si no les ha pasado, el ensamble ya queda como un cuerpo rígido completo, es decir, que los grados de libertad o las relaciones de ese ensamble, digamos, no se trabajan dentro del ensamble global. Como se ve aquí, fíjate, al volverlo un subensamble, ya aquí ya no me sale el giro de la pieza, y aquí prácticamente me sale que todo está completamente definido, excepto el zapato, que es lo que se puede mover, pero como ya esto no se mueve, prácticamente también el zapato, digamos, la única opción del zapato es girar. Creo que esa es la opción que me queda así. Ese es el grado de libertad que tiene el zapato, que es el giro. Pero ya aquí no me aparece el efecto del tornillo porque lo convertí en un ensamble. Si yo quisiera que eso apareciera, le puedo dar la opción de volverlo un ensamble flexible. Vamos a ver, aquí está la opción. Creo que es este. Hacer su ensamble flexible. Esta opción, que no es bueno activarla en todos los subensambles, salvo en los que yo quiera trabajar, me da la opción de poder seguir trabajando con las relaciones dentro del ensamble global de ese subensamble. Es decir, que me da los movimientos relativos del subensamble dentro del ensamble global. Lógicamente, solamente la debo usar en los casos en que realmente yo necesito el movimiento de ese subensamble. Cuando no, es mejor dejar el ensamble normal, porque cada subensamble flexible le añade, digamos, peso a todo tu sistema. Lo vuelve, digamos, más pesado. Esto es porque yo quiero, digamos, seguir teniendo este movimiento relativo dentro de ese subensamble y poderlo ver dentro del ensamble global. Profe, pero ¿no sería mejor crear las relaciones de posición en el subensamble? Y creo que esa ya la lee el ensamble general, ¿no? Es que de todas maneras, si tú creas las relaciones de posición dentro del subensamble, él igual trata el subensamble como un cuerpo rígido. Es decir, me hubiera dado el mismo resultado si yo armo estos dos por aparte en un archivo y luego los inserto acá, porque lo va a tratar como un solo cuerpo. ¿Ok? Entonces, la única opción de que yo pueda ver este efecto dentro del subensamble es volverlo un ensamble flexible, un subensamble flexible. Y está la opción de guardarlo, ¿no? Bueno, la opción de guardarlo realmente es, se la voy a mostrar ahora, aquí cuando veo la opción de guardar y me dice, estas piezas han cambiado,
quieres guardarlas, en este caso, aquí salvar. ¿Sí? Y en este caso ya me da la opción de darle un nombre a ese ensamble, porque lo va a guardar como un documento externo. En este caso lo voy a llamar aquí sub 4. Aquí me da la opción salvar externamente, salvar internamente. En este caso da la opción salvar externamente. Y ya, digamos, queda guardado el ensamble dentro del documento, dentro de mi carpeta. Ya tengo, digamos, mi ensamble completo con todos los elementos que necesitamos. Ya lo habíamos guardado. Ahora sí vamos a darle un nombre al ensamble. Prensa. Vamos a llamarlo prensa. Y guardamos todas las referencias de esa prensa. Una vez ya tengo el ensamble, una de las cosas que uno suele trabajar con el ensamble es el tema de las interferencias, porque generalmente cuando uno trabaja con las piezas, cada una de las piezas por separado, los problemas generalmente surgen cuando ya queremos ensamblar todo y resulta que algunas piezas no encajan, resulta que una pieza quedó más grande que la otra, precisamente por ese enfoque de trabajar de abajo hacia arriba, es decir, de las piezas hacia el ensamble. Puede generarse ese tipo de situaciones. Entonces, digamos, una de las herramientas más utilizadas aquí en ensamble es identificar las interferencias. Y eso lo hacemos aquí en la opción evaluar. Detección de interferencias. Lo podemos hacer con todo el ensamble o con una sola parte del ensamble. Entonces, por ejemplo, aquí damos la opción calcular. Y ahí me va a mostrar y me va a ir resaltando todas las partes donde un sólido se intersecta con el otro. Me da los datos volumétricos de la interferencia. Entonces uno más o menos puede ir resaltando como que las que mayor incidencia tienen, las que menor incidencia tienen. Y con base en eso, digamos, uno va a ir corrigiendo, digamos, esas interferencias. ¿Okay? Entonces, fíjense, por lo menos este ensamble me está mostrando que aquí tengo una interferencia que no es pequeña, que es esta parte, digamos, del que está chocando con esta pieza. Aquí hay otra. Se está desarrollando esta otra interferencia. Aquí hay otra que tampoco es pequeña. Aquí hay otra. Aquí hay otra interferencia. Y ya hay unas que son un poco más pequeñas, que por ejemplo en este caso ya son los bordes de los tornillos. Las caras, porque los tornillos tienen unos redondeos. Como tienen unos redondeos, esos redondeos hacen interferencia con la placa. Esas, digamos, son ya más fáciles de manejar. Digamos que las grandes realmente son estas. Y ahí es donde van a entrar ustedes a trabajar. Es decir, la actividad de ustedes en nuestra siguiente tarea, que sería en este caso la tarea 5, porque ya esta tarea 5 ya cubre el corte 2, va a ser editar los sólidos adecuadamente para eliminar esos efectos de esas interferencias. Pero tienen que ser modificaciones pequeñas que no cambien en gran medida el funcionamiento del dispositivo, ni la geometría del dispositivo. Es decir, pequeños ajustes a los agujeros, a los anchos, para que esas interferencias desaparezcan. Al final no deben estar, por igual si yo quisiera armar eso, no lo podría armar existiendo esa interferencia. De pronto la de los tornillos sí, porque realmente son muy pequeños, pero esos volúmenes iniciales sí son un poquito grandes. Entonces,
En eso va a consistir la actividad. Pues van a tener que hacer todo este ensamble, detectar esas interferencias y utilizando las operaciones de caras, modificar caras, porque lo que van a tener son los ensambles de sólidos sin operaciones paramétricas, van a tener que aliviar, digamos, esas pequeñas interferencias que se están presentando ahí. No sé si tienen preguntas. Bien, antes de irnos, dos observaciones importantes. Bueno, cuando yo estoy trabajando con mi ensamble, es todo muy chévere cuando yo estoy trabajando en mi computadora, porque tengo todos mis archivos de pieza. Generalmente, pues la recomendación siempre es trabajar todas las piezas en una misma carpeta, aunque a veces uno puede utilizar piezas que vienen de otros proyectos, entonces la jala, digamos, de otras carpetas. Entonces, en muchos casos, un ensamble, pues jala piezas de diferentes partes, incluso utiliza piezas del toolbox, que ya son librerías de piezas que trae internamente SolidWorks incorporado. Utiliza, por ejemplo, piezas que bajas de internet y digamos, tienes una gran cantidad, una variedad muy grande de piezas de diferentes orígenes, ¿no? Y que pueden estar colocadas en diferentes localizaciones. Pero cuando tú quieres llevarte ese ensamble y enviarlo a que otra persona siga trabajando con ese ensamble, en su propio computador, su propio equipo, su propio dispositivo, realmente uno de los problemas es precisamente hacer la recopilación de todas esas piezas para que la persona siga trabajando con ese ensamble sin problemas. Dependiendo de lo que vaya a hacer la persona, es decir, si la persona solamente va a hacer inspección, va a ver el ensamble nada más, pero no va a hacer ningún tipo de edición sobre el ensamble, una de las alternativas es exportar el ensamble como un formato STEP. Le das aquí, guardar como, le das STEP, y en este caso voy a guardarlo aquí, voy a llamarlo prensa manual STEP, para que ustedes vean en este caso qué exporta STEP cuando uno exporta un ensamble. ¿Listo? Esa es una opción. Ahorita abrimos esa. La otra opción es si la persona tiene una licencia de eDrawings, lo puedes exportar a un formato que se llama eDrawing. Un eDrawing es como una especie de, como un PDF 3D, realmente solamente te deja ver, te deja hacer anotaciones, te deja medir, pero no puedes editarlo. Pero sirve para aquellos casos en que la persona simplemente va a hacer una revisión del ensamble. Pues simplemente, por ejemplo, le puedes dar aquí y le vas a decir aquí, voy a guardar a esto a un eDrawing. Está demorando un poquito, tendría que salir algo. En este caso, como yo tengo instalado el eDrawing, aquí me muestra, digamos, precisamente, es una aplicación un poco más ligera que SolidWorks. Entonces te permite, por ejemplo, chequear ese sólido completamente, pero no te deja acceso, por ejemplo, a las relaciones. Es decir, no puedes moverlo como tal, simplemente puedes hacer una revisión de ese ensamble, ¿no? Sin poderlo editar. Y en algunos casos te deja, vamos a ver si te deja mover, no creo que me deje, vamos a ver. Me deja mover, pero fíjate que se ensamblan los componentes. Realmente no es práctico. Te deja ver el árbol, te deja ver, digamos, las estructuras, te deja ver de pronto las anotaciones. Y en algunos casos, dependiendo de la edición que tenga, te deja hacer comentarios. ¿Sí? La persona puede revisar y darte, por ejemplo, algunas recomendaciones. Pero nada más de ahí.
Si ya quieres, ya se necesita que la persona trabaje con ese ensamble y pueda hacer modificaciones al ensamble, puedes mandarle todo el ensamble completo. Para eso, la mejor opción es usar esta herramienta que se llama Pack and Go. ¿Qué te hace Pack and Go? Pack and Go, tú la seleccionas, te busca todos los archivos que hacen referencia a ese ensamble, independiente de dónde estén, de tal manera que no se te escape nada. Puedes decirle él que si quieres que te incluya si tienes planos, que te incluya planos, si no, no. Si tienes toolbox, que te incluya los toolbox, porque a veces de pronto la persona que recibe no tiene el toolbox activado, entonces es mejor que le mandes todas las piezas, porque si no va a tener problemas si no tiene el toolbox activado. Fíjate que estas opciones están desactivadas por defecto, hay que chequearla. Si esto ya es, si la persona hizo simulaciones, esto es para incluir la parte de las simulaciones, esto es para incluir la parte de imágenes y logos, por ejemplo, texturas, escenas, cuando hay renderizados, en este caso no los hay. Entonces ahí te da una estadística en general del ensamble. 5 subensambles, 10 piezas, 0 planos, 0 imágenes, total 15. Puedes guardarlo en un archivo aparte o una carpeta aparte, o de una vez, si quieres, lo comprimes en un archivo .zip. Esta es la opción, digamos, más adecuada. Metes todo esto en un .zip y listo. Adicionalmente, puedes agregar ciertas cositas. Por ejemplo, puedes hacer que todos los archivos tengan un prefijo común para que todos, digamos, tengan como una referencia, una misma referencia, o agregar un sufijo a todos los archivos. O si las piezas vienen de diferentes folders, de diferentes carpetas dentro de tu computadora, tú puedes decirle a él, no, yo no quiero que me reflejes esa estructura, sino que todo lo pongas dentro de un mismo folder base. Ya, todas las piezas dentro del mismo folder base y no te compliques la vida. O también puedo darle la opción de que lo coloque en folders, pero con un mínimo. O que mantenga la estructura de folders. En este caso sería práctico si la persona tiene en su computador, digamos, las mismas ubicaciones de archivos. No sería práctico si te vas a ir a otra computadora, porque de pronto no van a ser las mismas ubicaciones de los archivos, la instalación no va a ser igual, entonces de pronto no vas a tener problemas con eso. Este sirve, por ejemplo, cuando uno quiere hacer copias de seguridad y quiere restaurar la copia de seguridad de tus documentos y quieres que queden exactamente la misma estructura. Si no, lo mejor es este. Aplanar a un solo folder y listo, problema resuelto. Entonces aquí ya con esto tú le das guardar y él te crea literalmente en tu carpeta un archivo .zip que si lo abres están todas tus piezas. De manera que cuando la persona abre el ensamble va a tener todas sus piezas completicas con todas las relaciones. Es decir, no va a perder las relaciones de posición. Si por el contrario, lo que abres es un archivo de step, aquí está, por ejemplo, en la prensa en step, van a ver ustedes lo que se pierde. Pero esto me sale a mí nada. Así. Instalación, a ver qué problema tiene. Si la semana pasada abrí un ensamble que tenía como 100 componentes, imagínense ustedes cuántas veces me salió ese letrero. Bueno, aquí me quiere importar el diagnóstico, le voy a decir que no. Y en este caso tengo mi prensa manual completica, se ve igualita, ¿verdad? Pero si ustedes notan algo, aquí ¿qué pasó? Lo que tengo es un montón de sólidos. ¿Qué se perdió? ¿O qué se perdieron? Las relaciones de posición. Todas las relaciones de posición se perdieron. Es decir, realmente, de hecho, en muchas partes del ensamble, lo más importante son las relaciones de posición, porque son las que te permiten mover el ensamble y que se comporte, digamos, como tal, ¿no? Aquí realmente lo que tenemos es algo que parece ser el ensamble, las piezas están ubicadas en posición, pero realmente esto no se va a mover como el ensamble. Pues si yo le doy aquí la opción de
de mover, realmente no me va a dejar. Es decir, que si yo a partir de este step quisiera generar el ensamble, me toca hacer un trabajo nuevamente de poder crear todas las relaciones de posición nuevamente. Entre otras cosas, primero tengo que exportar las piezas a un ensamble, porque te das cuenta me lo abrió como un archivo de piezas, no me lo abrió como un archivo de ensamble. Entonces es una de las cosas que tengo que hacer. Él te da esa opción, porque yo puedo decirle aquí, ¿sabe qué? Guárdame los archivos estos de pieza, guárdamelos como archivos independientes, como archivos separados. Aquí yo le puedo decir a él, asignarle un automático. Son 10. Entonces ahí le puedo asignar un nombre o decir, asigname nombres y ya lo guardo. Entonces yo tengo la opción, digamos, de guardar los cuerpos como piezas, pero perdí las relaciones de posición, que es quizás lo más valioso del trabajo del ensamble, sobre todo si es un ensamble grande. Es decir, la única opción de mantener las relaciones de posición de mi ensamble es preservar el archivo original de ensamble de Solid con todas sus piezas. ¿Vale? Profe, y ya con el Pack and Go sí no se pierden, ¿verdad? O sí No, también se con Pack and pierden. Go no se pierde, porque él te va a mandar el ensamble y te va a mandar todas las piezas de tu ensamble. La pega ahí, o el punto negativo es que la persona que va a abrir el ensamble tiene que contar con la versión de SolidWorks igual o superior a la versión con la que se hizo el ensamble para poder abrirlo. Por decirlo, si yo hice un ensamble en versión 2021 y tú lo vas a intentar abrir en una versión 2020, no vas a poder. Es decir, las dos personas quieren colaborar o quieren trabajar conjuntamente dentro de un mismo proyecto, deben tener la misma versión de Solid, porque cada vez que uno de los dos guarde, el que guarde con la versión más reciente va a hacer que todos los archivos queden guardados en la versión más reciente y la persona que tenga la versión más antigua va a quedar bloqueada. No va a poder abrir ningún archivo, ni siquiera para verlos. ¿Ok? Entonces, la recomendación importante cuando vaya a trabajar en proyectos, definir en qué vamos a trabajar. Todos tenemos que trabajar en la misma plataforma para no tener problemas de pérdida de información. Bueno, jóvenes, vamos a dejar aquí. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Espero que les haya gustado este tema. Un tema interesante. Hay muchas cositas hay que ir viendo. Miren las recomendaciones que les dejé del proyecto para que ya le vayan dando forma. Y nos vemos entonces el próximo jueves. Que tengan una buena semana. Listo, profe, hasta luego, buen día. Hasta luego. No, profe, gracias.